días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien. Gracias a Dios le damos que nos permite una vez más estar en este lugar. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, Verdades Bíblicas, que se ha interesado mucho en mencionar, por eso su nombre, Verdades Bíblicas. Tenemos que tomar la palabra de Dios, la Biblia, para poder aprender lo que allí dice. Y es importante que usted entienda, comprenda, valore este acontecimiento que estamos mencionando. Un servidor se ha preocupado por enseñar la verdad. Estamos en contra de, o se nos viene todo un cerro encima porque la gente es ignorante de las cosas de Dios. Estamos nosotros mal adoctrinados con religiones, con enseñanzas fuera de las Escrituras. Y es importante que para que podamos nosotros caminar bien, estar bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente, necesitamos pues la verdad, poder estar bien y que usted lo vea y lo sienta, porque si no es así, pues, ¿qué caso tiene? Mucha gente dice estar bien, pero pues vive en pecado. Mucha gente profesa religión, vive en pecado. Entonces, ¿de qué sirve eso? O sea, se está ignorando a sí mismo, la misma persona. Y de esto no se trata. Entonces, el hecho de que el Señor, Dios me permite estar aquí, y también el director, el cual bendecimos, es con el propósito de traerte un mensaje de bendición para tu vida, pero que te haga bien, que estés bien tú, que veas la diferencia. ¿Sí me explico? Sí. Esa es la cosa. Y es lo que queremos hacer, y por eso más adelante, pues dejamos las preguntas. Oiga, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, ¿por qué nos enseñaron esto? Eso es. Y mi obligación es mostrarte las verdades, pues con las Escrituras, con la Biblia. Para que tú le creas a la Biblia y no a las religiones o a los hombres. Inclusive para que no me creas a mí. También, por eso Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿verdad? Entonces es importante esto que voy a terminar este curso diciendo la importancia de buscar a Dios es creer en su palabra, las Escrituras. Eso fue lo que dejó Dios y lo que dejó también el Evangelio de Cristo Jesús, su palabra. Si no se encuentra allí el camino que Dios te muestra, entonces estamos mal. Si lo que tú te han enseñado no se encuentra en la Escritura, en la Biblia, entonces estamos mal. Por eso es importante el valor de creer en la Biblia, las Escrituras, y sobre todo que sepas tú, que tú lo sepas. ¿Sí me explico? Sí. Porque si tú no sabes la Escritura, la Biblia, no la conoces, podemos caer en el engaño del diablo a través de doctrinas falsas. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, lo que veíamos ahí en el carnaval de Brasil, donde el diablo ahí está con ¿cómo se llama? Un tenedor grandote, pues. Bueno, un trinche, pues, grandotote, ahí apuñalando a Cristo. Una representación así. Y cómo lo jala de los cabellos y ahí en ese carnaval, unos grandotes y todo eso. Esta tierra fue castigada, llegó una tormenta de arena, bueno, mató gente y llegaron inundaciones tremendas por la osadía de gente rebelde usada por el diablo Satanás. Sí, para hacer este tipo de representación, Dios pues se cansó. Y no va a permitir eso. Entonces por eso necesitamos nosotros conocer su palabra para no caer en esos engaños del diablo. Ahora otra cosa importante, un saludo a mis amigos que nos ven a través de las redes sociales. Dios les guarde, mis hermanos en la fe. Hay una cosa bien importante que también es necesario comunicar. La población que va pasando va creciendo día a día, ¿me explico? La humanidad va creciendo, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay 50,000 jóvenes. Bueno, de aquí a 2, 3 años va a haber 70 y de aquí a 10 años va a haber 100. ¿Sí me explico? Sí. O sea, entendemos pues eso. Pero el punto mío es esto.
si la gente no se capacita a vivir bien, el pecado va a ir en aumento. Así como las muertes, los secuestros, las violaciones, la idolatría, lo que estamos viendo, eso va a ir de mal en peor. Por eso es que la profecía en Apocalipsis, todo lo que el Señor Jesucristo dijo, se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque la gente no obedece, no busca las cosas de Dios. Y estamos viendo eso. Estaban haciendo un comentario ayer de un joven que discutió con su padre. Y el joven pues le aventó, bueno, no tan joven, tenía 60 años, pero estaba discutiendo con su papá de 80 años, entonces entró ya la agresión allí. Ese ya venía como que preparado a ofender a su padre y lo baña con gasolina, ya te lo quería pues quemar. Entonces el papá, bueno, por ahí tenía un arma y pues no le resta más que sacar la pistola y ahí lo mató. ¿Esto de dónde viene? Pues del diablo, porque fíjese nada más que situación. Y lo vemos en primera de Timoteo 3:1. En los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, y es lo que estamos viendo. Todo lo que tratamos, señores, que Dios los guarde a todos, es que usted le tenga amor a la Biblia, que usted se interese en la palabra de Dios, para que se prepare y pueda alcanzar la vida eterna a través de Cristo Jesús. Amén. Y después de eso, que usted le pueda llevar este mensaje a su familia. ¿Me explico? Porque esto va en aumento. Por ejemplo, ahorita yo estaba estudiando, ¿verdad?, las escrituras, y luego por ahí en mi página de Facebook. Entonces, ¿dónde está el verdadero cristianismo? Porque hay tantas religiones y hay muchas iglesias que se dicen cristianas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿dónde está el verdadero cristianismo? En la escritura, en la palabra de Dios. No se haga bolas. Si usted verdaderamente quiere ser cristiano, no busque, como le dijera, denominaciones y esto que el otro, alguna religión en especial. No, que quede muy claro. Conozca la Biblia, la palabra de Dios, y después ponga por obra los consejos que Cristo le da. ¿Sí me explico? Sí. Ahí está la clave para que el diablo no lo derrote. Que si aquí, que si allá, que si me hago testigo de Jehová, o que soy católico, o que soy mormón, o que quiero ser cristiano, pero vivo en pecado, de nada sirve. Entonces el cristianismo verdadero está en la escritura, en la Biblia y en la palabra de Dios. Y después que usted practique lo que el Señor Jesús le muestra allí. Por eso Él mismo enseña estas palabras. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que haga su voluntad. Ahí está la clave. Y no me hago bolas, ni me enredo, ni caigo en el juego de mucha gente, porque yo he platicado con mucha gente y lógicamente trae ideas distorsionadas. Que si esto, que si lo otro, que si los fantasmas, que si los marcianos son marcianos, que si... No, Señor, ya ve, por eso necesitamos el conocimiento. Por eso el Señor Jesucristo, ahí en Juan 8:32 dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es esencial conocer la Biblia, la palabra de Dios. Y yo, como le decía ahorita a usted, ¿quién se quiere salvar? Ah, bueno, pues amén, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y se haga realidad la petición de usted. Amén. Amén. Pero tenemos que buscar la escritura, tenemos que buscar el patrón a seguir, los lineamientos a seguir, para que hagamos la voluntad de Dios y nos salvemos de este mundo. Esa es la clave suya. Y si nosotros caímos en el engaño del diablo, digo, válgame la expresión, fue porque desconocíamos la palabra de Dios, usted y yo. Amén. Amén. O sea, yo también. Si caí en las garras del diablo es porque desconocía la palabra de Dios verdadera.
¿Sí me explico? Sí. Y es lo que debemos nosotros entender, comprender con sabiduría. Ahorita que usted está sanito, despiertito, entonces es importante que lo entienda, que se reeduque para que usted aprenda a vivir correctamente. Digo, señores, no es fácil, es correcto, es cierto, no es fácil. Yo sé que no es fácil estar en este lugar y que encerrados y esto, que lo, pero no lo tomes así. Tómalo como un proceso en el cual vas a luchar contra la adicción que te trajo aquí y que Dios te va a fortalecer para que vivas correctamente, ¿no? Y finalmente llegues a la victoria en Cristo Jesús. ¿Me explico? Sí. Toma esa meta para que el diablo no te engañe. Y mencionaba ayer precisamente en el video anterior, mencionaba que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, pero espíritu, alma y cuerpo. Cuando no se obedece a Dios, hermano, cuando no se obedece a Dios, quiere decir que el espíritu dentro de nosotros está dormido o muerto, pues. Sí, porque el espíritu es el conducto para comunicarme con Dios y yo obedecer su palabra. Porque la entiendo y yo sé que Él es mi poder superior. ¿Sí me explico? Sí. Cuando la gente entiende esto, no tiene el espíritu, el vecino, el primo, el tío, el papá, etc. Cuando no tienen el espíritu es cuando no obedecen a Dios. Porque ahí viene, por ejemplo, Semana Santa. La gente se larga a las playas. Se llenan ahí de chelas y vámonos. Entonces yo pregunto, ¿cuál Semana Santa? Lo agarran de pachanga. Piensa eso. Entonces, eso no es una capacidad, una maduración, no, es un desconocimiento total de la palabra de Dios. Y la gente le gusta vivir en eso, en el engaño, en las pasiones del cuerpo, de la carne. Entonces, hermano, la gente en su gran mayoría, ¿qué hay dentro de ella y cómo vive? Pues nada más tiene el alma y el cuerpo. Y en el alma es donde el diablo fácilmente penetra para gobernar a la persona, para aventar la red y que caiga el ser humano. ¿Sí me explico? Sí. En el alma. Y en el alma es donde están los pensamientos, las decisiones tuyas, ya sean buenas o malas. Pero en esa capacidad no tenemos la circunstancia o la cercanía con Dios. Por eso es fácil que tú puedas caer. Es fácil, porque no tienes ninguna arma espiritual para defenderte. Ni de parte de Dios, ¿verdad? Ni tú la maduración para poder sostenerte. ¿Sí me explico? Es importante, por eso necesitamos que levantar el espíritu. Dale el alimento solamente a través de la escritura, de la palabra, es como podemos levantar el espíritu para fortalecernos espiritualmente, para llenarnos de conocimiento de Dios y poder repeler las artimañas de Él. ¿Sí me explico? Importante hacerlo. Yo cuando vivía pues muerto en el espíritu, pues era esclavo del diablo. Sí, Señor, se lo declaro aquí para la gloria del Señor y para vergüenza mía. Pero cuando yo ya se me enseñó la palabra de Dios y fui teniendo esa relación con Dios a través de la escritura, caray, fue libre. Aprendí a dar decisiones, a defenderme yo espiritualmente, pero dar decisiones sanas para mí. ¿Sí me explico? Y es importante que usted lo haga. No lo llevo más, hermano, más que al libro de la vida, a la Biblia. ¿Sí me explico? Sí. Ahí está todo, hermano. Y además también le puedo decir yo que ¿quién tiene familia allá afuera? Pues la mayoría, todos. Entonces, ¿sabe qué? Prepárese, no va a ser fácil, pero prepárese para que le pueda llevar a usted esta noticia a su familia, este mensaje. Prepárese y fuertemente. Ay, hermano, usted dice fuertemente, porque a lo mejor a usted no le van a creer, van a decir, levantarse un testimonio medio feo y malo, ¿sí me explico? Sí, con el perdón, pero den su testimonio para que sea creíble.
Por eso déjeme decirle una cosa, con el perdón, digamos, ¿verdad? Pero la gloria sea para Cristo. Pero el Señor Jesucristo usó precisamente a los débiles, a los pecadores, para dar testimonio de su gran poder. ¿Sí me explico? Y usted puede ser un buen guía para su familia, aunque no lo crea. Pero claro, si se pone en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos repeler, cómo podemos vencer las artimañas del diablo en el futuro? ¿Verdad? Con nuestra familia, nosotros mismos, buscando la palabra de Dios para quitar toda la ignorancia, todas las enseñanzas antibíblicas, porque esto está creciendo y la gente está ignorante de las cosas de Dios y siguen las enseñanzas, las artimañas del diablo. Siguen las prácticas mundanas, paganas de la idolatría. Y mientras la gente siga en eso, pues vamos a tener grandísimos problemas en el mundo. Porque se desconoce la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, un idólatra, a lo mejor que practica la religión tradicional, pues trata de buscar de Dios, pero no lo hace. Sigue lo que el cura le dice. Pero en el caso mío me dejo guiar yo por la palabra de Dios y tengo que practicar lo que Dios me enseña. ¿Sí me explico? Si no, entonces estoy mal. Si no practico su palabra, entonces estoy mal. Y el religioso lo que hace es, pues sí, creo en Dios, pero vivir en pecado. Entonces el pecado es allí donde está en aumento, en aumento, en aumento. ¿Y qué le va a enseñar el religioso a sus hijos? Lo mismo. La tomadera, la falsa música, las groserías, las maldiciones, el tatuaje, la idolatría, el homosexualismo, el lesbianismo, porque esa es la verdad. Practícalo, tú pregúntale a un homosexual de qué religión eres y él te lo va a decir honestamente. Pero dentro de Dios, de la palabra de Dios, los que seguimos esto, no se permite el homosexual ni el lesbianismo. Porque sabemos en la Escritura que Dios hizo hombre y mujer, no seres intermedios. ¿Sí me explico? Sí. Y el homosexualismo, el lesbianismo, con perdón, los que nos ven a través de las redes sociales, son el resultado del pecado, mi amigo. Dios no hizo lesbianas o homosexuales, no, Señor. Esto fue el resultado del pecado del hombre y necesitan saberlo las personas que tienen este problema. Por eso necesitamos siempre ir a la Escritura, siempre ir a la palabra de Dios. Y si la gente religiosa, que Dios bendiga a los testigos de Jehová, a los mormones, ¿verdad? Sobre todo a los católicos, que son miles de millones en el mundo, que Dios les dé la sabiduría para buscar la palabra de Dios. Yo ya lo he dicho miles de veces. 12 de octubre de 1492 llegaron los españoles. ¿Y qué más? Al descubrir América, introdujeron la religión católica. Pero eso no quiere decir, señores, abiertamente grabándolo lo digo, no quiere decir que es la única iglesia verdadera, aunque pelean ellos al decir que sí. Es una mentira. Ellos pelean sus líderes al decir que sí. Es por eso que usted se debe de dar la oportunidad de ¿qué? De conocer la verdad. Para que usted sea libre, nada le cuesta, ¿sí me explico? Y mucho va a ganar. ¿Sí me explico? Esa es la cosa. Nada le cuesta, como yo en el caso mío, a mí me pasó. Yo conocí la poderosa palabra de Dios hasta los 35 años. Era religioso, era católico yo. Pero cuando conocí la palabra de Dios y la puse por obra, cambió mi vida. Y Dios me dio sabiduría para entender todo esto. Por eso es importante que usted haga lo mismo. Atrévase. Busque de Cristo, obedezca, conozca su palabra para que el diablo no lo engañe. A través de religiones, de tradiciones impuestas por los hombres. Porque el Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 8, versículo 30 y 31 y 32, dijo así. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él. Cuando los judíos creyeron en Él,
tuvieron que hacer la voluntad de Jesús. ¿Sí me explico? Sí. Porque están creyendo en Él, lo están manifestando. Y les dijo Jesús, si ustedes obedecen mi palabra, no porque ellos hayan traído una Biblia, no, en ese tiempo todavía no estaba. La Biblia no estaba constituida hasta después. Después, en el año 300, fue que se instituyó la Biblia como tal, como se formó. Pero al decir mi palabra es la consejería oral, verbal, que el Señor Jesucristo estaba enseñando, ¿sí me explico? Y aunque había escribas, ellos escribían en hojas, en papiros, los escritores escribían allí, era su trabajo. Entonces Jesús les dice, ¿verdad? Si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿De qué? De lo que estamos hablando, las falsas doctrinas. Las doctrinas son enseñanzas contaminadas. Por eso necesitamos nosotros conocer la verdad, la Biblia, para no caer en las sectas. Y yo lo he dicho claramente aquí, secta es un grupo religioso, ¿verdad?, que no se ajusta a la palabra de Dios. Entonces, si a mí me preguntan, oiga, para terminar este punto, oiga, ¿usted cree estar en el cristianismo verdadero? Sí, Señor. ¿Qué denominación tiene? Ninguna. No. Yo dependo únicamente de la palabra de Dios. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Allí reside mi enseñanza de parte de Dios, a través del Espíritu Santo, porque fue lo que dejó Jesús como guía para nosotros. ¿Sí me explico? Sí. Entiéndanlo. Ahí es el cristianismo verdadero, usted no necesita andar a buscar. Por eso le digo yo, cuando usted salga de aquí, trate de buscar una iglesia para que siga su crecimiento espiritual y no recaiga, porque si recae es por falta de alimento espiritual. Y usted cuando salga de aquí debe de llenarse espiritualmente para que no vuelva a las recaídas otra vez. Debe de vivir su vida con palabra de Dios, el alimento espiritual diario. ¿Sí me explico? Sí. Pero usted debe de buscar una iglesia en sana doctrina, que le enseñen la verdad, aunque le pese, mi amigo, aunque le duela, vamos, pero que no le enseñe mentiras, porque no voy a recaer otra vez a seguir y que regreso a lo mismo. A ver, mijo, vente, vámonos a la iglesia porque va a haber un novenario. No, ¿qué pasó, mamá? No, es antibíblico, mamá, eso no enseña la Biblia. ¿Pero cómo? No, mamá. No. ¿Dónde dice eso la Escritura? Ahí está, por eso se necesita la sabiduría. Vente, hijo, mira, vamos a tener una fiesta porque va a haber un bautismo de niños. No, mamá, yo no voy allí, porque eso no es bíblico. El bautizo de niños no existe en las Escrituras. Es de grande que tiene ya el poder de la decisión para cambiar del pecado a la obediencia a Dios. Ay, mi hijo, ¿pero qué dices? Lo que la Biblia dice, mamá. Ya ves, por eso te tienes que preparar. ¿En dónde dice eso? Marcos 16. Ahí está. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Para poder ser bautizado necesito primero creer. Ahí está, ya ves. Necesito creer, y un niñito no, ¿cómo va a creer? Allí yo ya descubro las artimañas malas del diablo, la falsa doctrina. Y se supone, hermanos, con el perdón, con esto termino ahora sí, se supone que yo quiero buscar bien, correctamente a Dios, así como tratan de hacerlo ellos, pero equivocadamente. ¿Sí me explico? Pero ¿cómo comprobamos quién tendrá la razón? El que se ajuste más a la Escritura, el que compruebe que tiene conocimiento de ello. ¿Sí me explico? Sí. Por eso, bueno, vamos al tema. El tema de hoy, se encuentra en Juan capítulo número 3. Aparte de que nada más voy a dar esta cita que ya di, pero esta se encuentra en Juan 10:10, cosa que ya sabe usted. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y dice el Señor Jesús, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia.
De ahí que tenemos que dar una decisión. Aquel que quiere seguir a chanclotas, al diablo, a través del pecado, de la desobediencia, de todos los deseos de la carne, o desean seguir a Cristo para que ustedes tengan una vida diferente, una vida plena, completa. ¿Sí me explico? De ustedes está la decisión. Ahora sí nos vamos al capítulo 3 de Juan, y dice así la bendita palabra de Dios. Dice así, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo. Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjese, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. O sea, se refiere a los milagros, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que ¿qué? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, fíjate lo que te dije ahorita, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, Carne no es. carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. hasta ahí. Ahora sí voltea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El mismo Señor Jesucristo lo está relatando a este disque maestro. Y verdaderamente, digo con perdón por la palabra esa del disque, si era un maestro de la ley, pero terrenalmente, porque el Señor Jesucristo había predicado este tema y él pues no lo entendió, no lo comprendió, por lo cual va de noche, ¿verdad?, a la casa de Jesús. Y bueno, allí ya, ¿quién es? A ver, Pedro, ábrele. ¿Será el maestro Nicodemo? A ver, pásalo, déjalo que entre, a ver qué quiere. Y se fue en la noche porque pues, le daba pena como un maestro. Y el Señor Jesús, en una ropa humilde, pues lo veían mal. Esa es la verdad. Y los maestros con joyas bien acá vestidos. Pues a Nicodemo le dio hasta pena, por eso se fue en la noche. Pero el punto es de que le dice: Señor Jesús, pues yo ya he visto que Dios te usa porque haces milagros. Pero eso de nacer de nuevo, ¿qué significa? Pues de alguna manera el Señor le quiso a él dar a entender, porque le dijo, en otros pasajes le aclaró, diciéndole: si estas cosas terrenales no las entiendes, mucho menos las espirituales. Y le dice: aquel que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu. Del agua quiere decir, el agua simboliza la limpieza. Eso es lo que simboliza el agua, la limpieza. Entonces necesitamos nacer otra vez, limpiarnos de nuestros pecados. Y lo que te expliqué en el Espíritu, en la relación con Dios, en la relación con Dios, para que yo pueda entender esto. Necesito arrepentirme de mis pecados, ¿verdad?, bajarme al agua para darle muerte a todos los deseos del alma carnales. ¿Sí me explico? Eso es un acto, un simbolismo que necesitamos hacer. Y después que hacemos esto nosotros, el Señor lo ve y Él mismo te pone un sello espiritualmente en ti para que tú estés fortalecido en el Espíritu. Por eso dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, pues carne es. Y tú tienes que aprender a decidir, a definir qué es la decisión que tú vas a hacer. Entonces, pues es importante que si queremos seguir a Dios, necesitamos nosotros hacer su voluntad. No hay ningún otro camino. Por eso en Juan 14:6 el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Señores, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos en la próxima. Un saludo para todos.